eh, empezando esta nueva enseñanza bíblica hoy 20 de febrero. Y para todos un saludo muy cordial, los hermanos que están conectando por las referentes redes sociales. Dios les bendiga grandemente y vamos a hacer una oración muy especial y le voy a pedir el favor a la hermana Mariusi que nos dirija esta oración. Síganme. Padre Celestial, buenas noches contigo y con todos los que nos escuchan, Señor. Gracias por tus bendiciones y por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por sostenernos, mantenernos con paz. Gracias por nuestra familia, Señor. Gracias por nuestras amistades y por todo lo que tú provees cada día, Padre mío. En tu santo nombre, Señor Jesucristo, pedimos que nos des discernimiento para poder entender tu palabra y que a través del hermano Henry podamos entender qué tú quieres hablarnos, qué tú quieres decirnos, que nos permitas encontrar el plan que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos por todas las familias del mundo, Señor, en este tiempo, para que tu palabra sea la luz que les ilumine, les cuide y les proteja, Señor, y tu sangre preciosa les cubre eternamente, Padre Celestial. Gracias por todo. Bendice este hogar, bendice los hogares del mundo y permite que aquellas personas que no te conocen puedan recibirte en su corazón. Te lo pedimos en tu santo nombre. Amén. Gracias, hermana María. Bueno, Dios les bendiga, hermano Francisco, hermano José y hermana Ruby. Dios les bendiga grandemente. Y también a la hermana Luzmila, hermana Sandra, gracias por permitirnos reunirnos acá en su casa. Y a todos los hermanos que están conectando, un saludo para los hermanos que mirarán en diferido en YouTube y para todos los hermanos que estarán mirando esta parte esencial, ¿ok? Muy importante que nosotros tengamos en cuenta, hermanos, muy importante que nosotros tengamos en cuenta en toda enseñanza, hermanos que están conectando en las redes sociales, muy importante que usted tenga en cuenta que le estén enseñando el Evangelio. Recuerde la frase que dijo Jesucristo: y por todo el mundo y predicar ¿qué? El Evangelio. No hay otra cosa más que predicar en todo el mundo. Es el mandato y la orden de Jesucristo. Predicar que el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Gracias, hermana Sandra. Muy bien. Bueno, vamos a empezar hoy con una enseñanza bíblica que es algo muy bonito, pero yo quiero que leamos primero ¿cómo es la senda de los justos? Un versículo que lo conoce todo el mundo. ¿Cómo es la senda de los justos? Uno mira, por decir, en lo relativo, si hay persecución, la senda de los apóstoles fue muy, ¿qué? Trágica. Fue muy dura en lo relativo. La senda de los apóstoles, después cuando hubo la Inquisición, la senda de esos cristianos fue demasiado dura. En la época del oscurantismo. Y luego viene la época de 1950 para acá, o 30 más o menos, o 18, más o menos en el 1800 que comenzó el movimiento adventista y ahí comenzó luego el pentecostalismo y comenzaron nuevamente a vislumbrarse la Biblia, porque aún en el año como 62, 63 la Biblia era prohibida. La prohibían, no podía nadie leerla, sino solamente los sacerdotes, y era prohibida. Y cualquiera que leía la Biblia se le tildaba de socialista, de comunista. Entonces había una cantidad de ignorancia, ¿ya? Pero yo quiero que ustedes vean cómo es el camino o la senda de los justos a nivel, ¿qué? Absoluto, absoluto. Porque en lo relativo, pues no podemos dar. Nosotros estamos pasando muy bien acá en esta nación, ahorita que hay libertad. Pero si estuviéramos en Afganistán con los talibanes, sería terrible. Sería terrible porque allí matan a los cristianos. Entonces, Proverbios 4:18, si lo pueden leer, por favor. Proverbios 4:18, ¿qué nos dicen? Vamos a mirar esa parte, ¿qué nos dice Proverbios 4:18? ¿Qué nos dice? Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Esta es una de las partes que yo me agrada mucho, porque dice que va, es como la luz de qué, hermanas, que va en qué, En aumento. En aumento. Y usted sabe que la luz, ¿qué es, hermana Mariusi? ¿Qué es la luz? Hermano José. Es vida.
La enseñanza. La enseñanza. La luz es enseñanza. Entonces dice, la senda de los justos es como la enseñanza que va ¿en qué? En aumento hasta que el día es perfecto. Y mire que eso se cumplió, se está cumpliendo. Por lo menos yo lo puedo decir que en mí se está cumpliendo. Porque cuando yo empecé a estudiar la Biblia, yo era un niño y a mí me enseñaron en el colegio de unos canadienses, me enseñaron la Biblia desde Génesis hasta el cuarto viaje misionero de Pablo, que es en el libro de los Hechos. Eso me lo enseñaron toda la Biblia como si yo estuviera estado en un instituto bíblico sin proponérmelo. Me enseñaron toda la Biblia así hasta Hechos. Pero luego después de ahí ya comencé, me mandé a bautizar y comencé en la iglesia de Colombia a asistir y ya entré en la doctrina. Okay. Y después de estar en la doctrina, entonces ya comencé a ver todo lo que era cómo presentar la justicia del reino de Dios, porque Jesucristo dice, busquen primeramente la justicia del reino de Dios y su justicia. Ahora, ¿cómo el camino de los justos es? Es como la senda de los justos, es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es ¿qué? Perfecto. ¿Qué hace el justo en este camino y qué aumentará? ¿Qué hace el justo en este camino? ¿Qué aumentará? Job 17:9. Job 17:9. ¿Qué hace el justo en este camino y qué aumentará? Job 17:9. Antes de los salmos. ¿Y qué lo aumentará? ¿Y qué aumentará? Job 17:9. ¿Pueden leerlo, por favor? No obstante, proseguirá el justo su camino, y el limpio de manos aumentará la fuerza. Y el limpio de mano aumentará la fuerza. Entonces, ¿qué hace el justo en este camino? No obstante, ¿qué hace el justo? Proseguir, hermano Francisco. ¿Qué hace el justo en este camino? Proseguir. Si usted le llama la atención a este camino, usted lo va a proseguir este camino. Pero luego dice, el limpio de manos aumentará ¿qué? La fuerza. La fuerza. El limpio de manos aumentará la fuerza. Esta parte aquí que dice el limpio de manos, hay un versículo que dice, levantando las manos sin ira ni contienda, ¿ya? Y hay otro que dice, el limpio de corazón verá ¿a quién? A Dios. Pero el limpio de manos aumentará su fuerza, me ha llamado la atención. Porque casi lo que tiene que ver con el dinero se relaciona con las manos y se relaciona con el corazón. Entonces ahí me llama la atención que utilizaron el limpio de manos, pero al mismo tiempo es el limpio de ¿qué? De corazón. Y dice, el limpio de manos aumentará la fuerza, pero la fuerza de nosotros no está en nosotros, sino está en el poder del Evangelio. ¿Ya? El Evangelio tiene un poder, y ese poder es el que nos da la fuerza. Por eso dice Efesios 6:10, fortaleceos en el poder ¿de qué? De su fuerza. Pero el poder está en el Evangelio y está en el Espíritu Santo. No me avergüenzo del Evangelio porque es que poder de Dios. Y Jesucristo dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros ¿qué? El Espíritu Santo. Ahora, ¿qué será aumentado? ¿Cómo serán aumentadas mis fuerzas y cómo seré ungido? ¿Cómo será aumentada mis fuerzas? Salmos 92:10. Salmos 92:10. Vamos a mirar esa parte. ¿Cómo serán aumentadas mis fuerzas? Salmos 92:10, ¿cómo nos dice? Salmos 92:10. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las de búfalo. Seré ungido con aceite fresco. 92:10. Tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Esta parte de aumentar las fuerzas, dicen que el búfalo es uno de los animales más fuertes que hay. Más fuertes. Y aquí dice que aumentará mi fuerza como el búfalo. Entonces aquí nosotros tenemos que entender muy clarito lo que es este mensaje, ya, y seré ungido con aceite que fresco. Usted recuerde que la unción del aceite es precisamente ¿para qué? Para que la persona llegue a ser ¿qué? Rey y sacerdote. El rey Saúl había desobedecido a Dios y Dios le había hecho algo muy importante, ¿ya? Había desobedecido a Dios y Dios le dijo a Samuel, vaya y me unge a uno de los hijos de Isaí. Y el rey Saúl
Era un rey de armas tomar. No era un rey cualquiera, era un rey muy fuerte que se volvió después muy prepotente y muy soberbio. Y entonces Samuel le contesta a Dios, le dice, pero si él llega a saber que yo he ungido a David, él me matará a mí. Ya Samuel lo conocía, él me va a matar a mí. Y entonces él dijo, no, vaya usted y ofrezca un sacrificio. Y si le pregunta que para dónde va, diga que va a ofrecer un sacrificio, porque de todas maneras no miente. Entonces él se fue y el rey sí le preguntó, ¿usted para? No, voy a ofrecer un sacrificio. Y cuando llegó allá dice, mire, yo vengo a ofrecer un sacrificio, pero vengo a ungir al que será rey de Israel. Y entonces pues Isaí, pues contentísimo. Y tenía todos los hijos que parecían príncipes. Y entonces viene el primero y Samuel queda impactado. Dice, este es el ungido de Dios. Y Dios le dice, no, ese no es. Pasaron todos, no sé cuántos hijos eran, hermano Gilmar. 7. Y entonces se preocupa, pero ninguno de estos Dios ha elegido. No hay más, no son más tus hijos. Entonces estaba preocupado Samuel. Y entonces dice, bueno, hay uno por allá en el campo. Es el menor de todos. Pues tráigalo porque no nos vamos a sentar a la mesa hasta que lo veamos. Entonces aquí donde dice, pero tú aumentarás mi fuerza como la del búfalo y seré ungido con aceite ¿qué? Fresco. Y entonces el aceite lo llevaban en un cuerno. Y cuando llega David, Dios le dice, él es. Y lo unge, y era un niño, un muchacho. Y después de esa unción, comenzó el hombre a crecer. Y por eso es que es muy importante, hermanos, que Dios nos unja con ese aceite fresco. Porque por eso las lámparas de las 10 vírgenes, 5 tenían que, eran las ungidas. Las ungidas. Y esas que tenían el aceite fueron las únicas que entraron a las bodas ¿de qué? Del Cordero. O sea que se casaban con el Cordero, que va a ser el ¿qué? El Rey de Reyes y ¿qué? Señor de Señores. Y las vírgenes que tenían el aceite entraron y se casaron con él, o sea que van a ser ¿qué? La reina. Y se van a sentar los dos ¿en qué? En el trono. De por eso es muy importante el aceite, la unción para ser rey y para ser sacerdote. Ahora, ¿cómo es el camino de Jehová a los perfectos? ¿Cómo es el camino de Jehová a los perfectos? Proverbios 10:29, ¿qué nos dice, hermano Gilmar o hermana Sandra? Proverbios 10:29, ¿qué nos dice? ¿Cómo es el camino de Jehová a los perfectos? Proverbios 10:29, ¿qué nos dice? Hermano Gilmar. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. Parece una contradicción, pero es verdad. Proverbios 10:29 dice, el camino de Jehová es fortaleza al perfecto. Fortaleza al perfecto. Escúcheme bien. ¿Por qué fortaleza al perfecto? Porque el perfecto, por eso dice, el camino de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, como la luz, como la enseñanza que va aumentando hasta que llega a la perfección. Entonces, el camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. Cuando aquí habla del camino de los rectos, el camino de Jehová, es fortaleza ¿a quién? Al perfecto. Cuando la persona está en el camino de Dios, y se deja enmarcar como dice Dios, para él es una fortaleza a los que caminan en ese camino. O sea, a los que son ¿qué? A los que son perfectos. Es una fortaleza. Pero es destrucción a los que hacen ¿qué? Maldad. ¿Por qué es destrucción? Porque aunque estén en ese camino, pero hacen maldad, serán ¿qué? Destruidos. ¿Por qué? Miren lo que dice el Señor. Dice Jesucristo, en aquel día, mira el Señor, en tu nombre hicimos ¿qué? Milagros, sanidades, echamos fuera demonios. Y Jesucristo dice, yo no los conozco, apartados de mí, hacedores de ¿qué? De maldad. Entonces por eso, ese camino, pero es destrucción a los que hacen ¿qué? Maldad. Jesucristo es el camino. Jesucristo es el camino. Es la verdad y es la vida. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Para los perfectos, pero para los que hacen maldad, es destrucción. Ahí está, por eso es que hay un versículo en Hebreos que dice,
la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Dice, roca que es para levantamiento y roca que hace caer. ¿Y por qué es? Porque si usted va a la corte y la corte dice, hay dos que han hecho la infracción de tránsito, ¿sí? Entonces, esa misma ley, al que ha hecho correctamente, lo exonera de los gastos, vamos a decir, no tiene que pagar la multa. Pero esa misma ley, para el que ha violado la ley, a esa le hace el castigo. Y, o sea, no hay una ley para el justo y no hay una ley para el bueno. Es una sola ley que cuando se hace lo bueno, se beneficia, y cuando hace lo mal, pues es destrucción. Ahora viene otro versículo. ¿Qué es lo que nos encaminará en el camino de Jehová? ¿Qué es lo que nos encaminará? Proverbios 11, versículo 3. Proverbios 11, versículo 3. ¿Cómo nos dicen, por favor? La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Ahí está. Entonces, la rectitud, ¿cómo lo dicen? La integridad de los rectos Los encaminará. encaminará en este camino. La integridad de los rectos encaminará este camino. Pero la maldad de qué? Destruirá a los pecadores. Pero la maldad de los pecadores los destruirá. Entonces, aquí hay algo muy importante, que es la persona íntegra. Hay un versículo que dice lo siguiente: la alabanza es hermosa en los íntegros ¿de qué? De corazón. De corazón. Una persona íntegra es aquella persona que no tiene doble faz, vamos a decirlo así. Que es coherente. Sí, que Es lo que es coherente. exterior, lo es interiormente. Esa es una persona íntegra. Entonces, una persona puede cantar muy hermoso en la iglesia. Y usted superficialmente lo ve y dice, qué bonito que canta. Y puede ser de bendición, porque eso ha sucedido. Y también puede ver otro que canta y es lo mismo, y relativamente los dos son ¿qué? Iguales. Pero uno de ellos es íntegro y el otro no es íntegro. Pero en lo relativo son ¿qué? Iguales. Y ahí es donde viene la diferencia. Porque por eso la alabanza de los dos, la una es la que agrada al Señor. La del íntegro de corazón, esa es la que agrada. Las dos nos agradan a nosotros. Porque yo no me voy a fijar si el que está cantando qué vida lleva. Y si yo sé que el que está cantando la alabanza no es íntegro, pues yo tengo que aplicar lo que dice Isaías 42, ¿qué? 19. ¿Quién como mi siervo, que es ciego, aunque todo ¿qué? Lo ve, y que es sordo, aunque todo lo oye, y eso por amor a ¿qué? A la justicia. Por eso es que es muy importante nosotros que lo que nos encamina en el camino de Jehová es la ¿qué? La integridad. Ese es uno de los casos que debe de haber en la persona. Nosotros hablábamos y decíamos, cuando una persona es sincera, ¿ya? Que se muestra tal como es. Pero resulta que la sinceridad tiene dos fases. Una cosa es la persona que se muestra tal como es y otra cosa es la persona que se muestra tal como es para cambiar. Yo estoy en la casa y llega una persona y me dice, hermano Henry, yo lo observé a usted en la iglesia y la verdad es que usted me da más confianza que el pastor que yo tengo. Y yo, bueno, dígame, gracias por su apreciación, pero no entiendo por qué usted me dice eso. Y entonces me dice, hermano Henry, lo que pasa es que yo necesito alguien que me oriente, alguien que, hermana Nelly Reyes, Dios le bendiga, hermano Juan Ceballos, Dios le bendiga, alguien que me diga esto antes que esto, y bueno, me pareció bien que me venía a pedir como un consejo. Y la verdad es que yo estaba muy joven y yo no conocía esa palabra. Entonces él me dice, lo que pasa es que yo soy gay. Y entonces yo me quedé pensando, y como no la conocía, le dije, ¿y esa qué enfermedad es? No, de verdad lo hice así ingenuamente. ¿Y esa qué enfermedad? Y me dice, ¿usted no sabe qué? No, yo no sé. ¿Eso es una enfermedad qué? Yo no, eso es que es homosexual. Ah, eso está bien. Entonces uno puede decir, yo valoro esa sinceridad de ese muchacho que me dice, pero entonces yo tenía que mirar cómo era la sinceridad de él.
Entonces yo le dije algo, le dije, mira, yo quiero que esta sea la primera y última vez que usted me comenta de su situación. Porque yo te voy a decir algo, muchos no vienen a comentar eso sino para mirar a quién pueden abordar. Y la verdad que yo sí puedo orar por usted y vamos a orar, pero es una cadena muy difícil de romper, pero Dios te puede ayudar. Eso sí, yo te puedo firmar, como dice un documento, que Dios te puede ayudar siempre y cuando usted venga con esa integridad de corazón. ¿Para qué? Para meterse con Dios. Pero si usted ha venido ya, no con integridad de corazón, sino mirando qué oportunidad va a tener, entonces ahí sí ya yo no le puedo ayudar. Y entonces se molestó. Sí, ve, por eso no me gustan las iglesias cristianas, porque en la católica uno puede ser lo que sea y ahí no hay problema y esto, eso. Entonces yo le dije, bueno, ¿usted ha venido a pedir ayuda o ha venido a qué? Y es triste como él terminó con cáncer. Entonces la palabra es esta, por eso es que la integridad, hermanos, es muy importante. La integridad en todo. Uno dice, óyeme, qué bonito la integridad de Julano de tal que dice como es. Pero resulta que Jesucristo se encuentra con la mujer samaritana. Nosotros hablamos esto con la hermana Sandra. La mujer samaritana le dice, es una mujer que dijo, no, yo voy a decir la verdad. No tengo marido. La mujer dijo, yo no tengo marido. Y Cristo le dice, verdad has dicho. Porque era una mujer que en su manera de ser, ella no le importaba, no podía llenar con ningún hombre su vacío que tenía en el corazón. Entonces, yo no tengo marido. Oye, qué sinceridad de esa mujer. Y Cristo le dice, ¿verdad dicho? Aunque qué, aunque 5 has tenido, y el que ahora tiene tampoco es tu marido, tenía media docena. ¿Ya? Entonces, alguien puede decir, esa sinceridad es buena, ¿ya? En el caso de la mujer samaritana fue buena. ¿Por qué? Porque ella dijo, Señor, dame de esa agua para yo no tener que volver a venir acá. Pero de pronto, si no hubiera sido así, ¿qué hubiera dicho ella? Oye, usted sí que es metido y chismoso, ¿cierto? ¿Se mete en mi vida? Pero ella miró, no, Señor, me parece que tú eres profeta. Esa es la diferencia para uno crecer en este camino. Estar dispuesto a ¿qué? A reconocer los errores de uno. Es que reconocer los errores es lo más difícil. Créame que es lo más difícil, porque es que uno nace con muchas cosas y en la cuna donde uno se cría, pues le impone un poco y uno cree que esa es la realidad de la vida, pero a veces uno está con errores. Y entonces a veces reconocer los errores es lo más difícil. Entonces lo que yo les quiero decir es eso, que frente a la sinceridad hay 2 facetas. Una que es para reconocer y crecer ¿en qué? En este camino, o sea, la integridad desde ese punto de vista. Y el otro, decir y todo, pero no para aceptar que lo corrijan a uno. Y esa es la parte que tenemos que tener cuidado. ¿Qué es lo que nos hace enderezar nuestro camino? Entonces aquí, esta es la parte que nos hace enderezar el camino, pero vamos a mirar Proverbios 11:15. ¿Qué nos dice, hermano Gilmar o hermana Sandra? 11:15. Sí. Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborrece las fianzas vivirá seguro. Bueno, ¿qué es lo que nos hace enderezar nuestro camino? Proverbios 11:5 ahora, perdón. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. La justicia del perfecto enderezará ¿qué? Su camino, mas el impío por su impiedad ¿qué? Caerá. Entonces la justicia. Aquí aparece la palabra justicia. ¿Cómo yo voy a enderezar mi camino? Dice, la justicia del perfecto enderezará ¿qué? Su camino. ¿Qué es la justicia? Porque uno dice, ¿y qué es la justicia? ¿Qué es la justicia? Entonces, ¿qué es la justicia? Entonces, la justicia tiene 2, vamos a decir, tiene 2 maneras de verse. La justicia del Antiguo Testamento, que es ojo por ojo y diente por diente, y la justicia del Nuevo Testamento, que es por fe, que se revela en el Evangelio por fe. La justicia que en el Evangelio se revela por fe. Jesucristo llega y dice, mire, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente ¿qué? Por diente. Esa es la justicia relativa. El que la debe, la paga.
Y luego dice, oíste que fue dicho eso, pero yo digo, amad a vuestros ¿qué? A vuestros enemigos. Entonces Jesucristo viene y dice, vamos a dar un paso más. Porque dice que la justicia del perfecto enderezará ¿qué? Su camino. Su camino. Entonces Jesucristo está en la cruz del Calvario y allá se encuentran las dos justicias. Incluso hay una que se besa, que es la justicia y la paz, y hay una que se abrazan, que es la justicia y la misericordia. Vamos a leer, ¿Salmo qué es? Isaías. 85:10. Entonces, aquí aparece las dos justicias para que ustedes se den cuenta. ¿Por qué la justicia es la que endereza el camino del perfecto? Yo les voy a explicar por qué es bien importante esto, que nosotros 85 entendamos la días. justicia. Dios le bendiga, hermano Roberto, Cuna, Ingrid, Torres y todos los hermanos que están conectados. Muy importante que entendamos esto, por eso Jesucristo dijo, hermano, busquen primeramente el reino de Dios y ¿qué? Y su justicia. Pero nosotros buscamos y le hacemos propaganda al reino de Dios y nunca hablamos de la justicia. Mire lo que nos dice Salmo 85:10. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Escúcheme bien, la justicia y la ¿qué? La misericordia y la verdad se encontraron, la Ajá. justicia y la paz se besaron. La misericordia y la verdad que se encontraron. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Ahora expliquemos eso. Jesucristo está en el Calvario. Hay dos hombres al lado, ladrones y homicidas. El uno reconoce y el otro no reconoce. El que no reconoce su error, por eso aquí donde está el reconocer, el que no reconoce el error que está viviendo, no puedo decir que era el lado derecho o el lado izquierdo porque no lo dice la Biblia, o no sé si, ahí dice que acá al lado había uno. Y entonces, el que no reconoce la justicia del Antiguo Testamento, ¿le qué? Lo castiga y lo mata. ¿Ya? Pero el que reconoce la justicia del Antiguo Testamento lo mata igual que al otro, pero la justicia que predica Cristo, que se revela en el Evangelio por fe, lo salva, porque Cristo le dice, hoy mismo estarás conmigo ¿en dónde? En el paraíso. Entonces, Cristo no vino a abrogar esa ley. El Cristo no dice, bueno, usted ya se arrepintió, entonces ya usted no debe de estar ahí colgado en la cruz. No, por eso Cristo no vino a abrogar la ley. Pero Él sí vino a cumplir la ley, que es diferente. A cumplirla. Por ese cumplimiento de la ley es que Cristo murió en la cruz. Pero si Él no la hubiera cumplido y la hubiera ejecutado, entonces Él hubiera mandado a ejecutar todo lo que lo habían mandado a crucificar injustamente. Pero Él vino a cumplir la ley. Entonces, en ese caso se encuentra que la verdad y ¿qué? La misericordia. Cuando la verdad y la misericordia se encuentran, ¿a qué justicia pertenece, hermana Mariuse? Una paz. Cuando la misericordia y la verdad se encuentran, ¿a qué justicia pertenecen? En la justicia absoluta. Absoluta, muy bien. La misericordia y la verdad se encuentran, esa es la misericordia que, la justicia que absoluta, esa es la que se revela en el Evangelio para los hermanos que están en línea. Muy importante esto. Ahora miran, ¿y por qué la misericordia y la verdad es la justicia, se encuentran en la justicia absoluta? Proverbios 16:6, ¿qué nos dice? Con la misericordia y la verdad, ¿qué se corrige? ¿Dice qué? No se El mata, pecado. no se corrige. ¿Qué se corrige? ¿Qué dice El ahí? pecado. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Aquí hay algo. Ayer yo daba una enseñanza bíblica en medio de mi trabajo ahí de por raticos, y yo le decía, si yo rechazo a la persona porque tiene un pecado grave, todos los pecados son iguales, pero este vamos a decir un pecado grave, y lo rechazo, entonces yo ¿a quién le voy a predicar el evangelio? Porque si yo lo rechazo el que es pecador, entonces se me acaban. Aquí, ¿cuál material tengo yo para predicarle? Entonces se me acabó a los que les voy a predicar. Por eso Jesucristo ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y para ellos es la misericordia y la paz y la verdad, la cual que se abrazaron en el Calvario. La misericordia y la verdad se abrazaron en el Calvario. Ahora, la justicia y la paz, ¿qué dice? Se besaron. ¿Cómo la justicia y la paz, que son dos cosas que no tienen boca, que no tienen labios, se dan un beso? ¿No le parece algo rarísimo? Pero aquí es donde viene el asunto.
que la persona, cuando se da un beso en lo relativo, es porque se aman en la boca, exceptuando el beso de quién, de Judas Iscariote, porque fue en la mejilla y era de traición. Pero ¿cómo la justicia y la paz se llegan a besar? Volvemos en el Calvario. Aquel hombre, para decirle a Jesucristo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, fue por misericordia y por la verdad, ¿cierto? Y por la justicia absoluta, porque él se arrepintió y creyó en Jesucristo y creyó en todo, porque cuando él dice, acuérdate de mí cuando vengas, ¿qué? En tu reino. Hoy la había escuchado ya, porque eso no lo dice cualquiera. Acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino, para hablar del reino. Y Jesucristo dice, busquen primeramente que el reino de Dios y su justicia. Entonces, ahora la paz y la justicia se besaron. ¿Cómo es que la justicia y la paz se besaron? Entonces, vamos a mirar algo. Resulta que hay algo que no se pueden separar. Jamás. Por eso cuando en las naciones salen gritando, queremos justicia o queremos paz, la gente grita sin saber, porque es que la paz no es como dice, yo quiero ese florero. No. La paz no es así. La paz es el resultado ¿de qué? De la justicia. O sea que el efecto de la justicia es ¿qué? La paz. La paz. Isaías 32:17, vamos a leerlo. El efecto de la justicia es la paz. Entonces, si el efecto de la justicia es la paz, por eso la justicia y la paz ¿qué? Se besaron. Isaías. Isaías 32:17. Puede leerlo, hermano Gilmar, por favor. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Nuevamente, puede leerlo para los hermanos que están en las redes sociales, nuevamente, por favor. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Entonces, el efecto de la justicia, ¿qué es? Paz. Por eso es muy importante en el hogar que el hombre y la mujer compartan las cosas con ¿qué? Con justicia, para que el hogar tenga ¿qué? Paz. Pero si se le recarga todo el trabajo al uno y al otro no, ahí hay una ¿qué? Injusticia, entonces ahí ya comienzan las cosas a balancearse mal. Entonces ahora viene lo que es la justicia y la paz que se besaron. ¿Por qué? Porque cuando hay justicia, el efecto de la justicia es la paz. ¿Y cuál es la labor de la justicia? Darnos ese sosiego y esa seguridad. Aquí pasa la policía patrullando todas las noches. Yo duermo tranquilo porque sé que no va a venir ningún ladrón. Y si vienen y ven la policía, pues se van. Entonces me da sosiego y me da seguridad. Ahora, ¿qué es lo que nos hace enderezar nuestro camino? Por eso dice en 11:5, la justicia del perfecto enderezará ¿qué? Su camino. Entonces, la justicia es el conocimiento basado en la verdad para decir las cosas. Ahora, voy a decir una frase y ustedes me dicen si hay justicia o no hay justicia y por qué. Vamos a decir, yo estoy hablando y hay una conferencia sobre el aborto. Y el aborto, entonces yo digo, nosotros lo que hacemos en el aborto es una interrupción. El aborto tiene que ser interrumpido. ¿Estoy hablando yo con justicia o estoy yo hablando con injusticia? ¿Y por qué? Está cometiendo un asesinato. Es un asesinato. Pero yo estoy diciendo interrupción. ¿Estoy siendo astuto para hablar o estoy diciendo la verdad? ¿Estoy interrumpiendo el embarazo o no lo estoy interrumpiendo? Sí, Claro. está interrumpiendo. No lo estoy interrumpiendo. ¿No? Mire, yo le voy a decir algo. Un momentico voy a interrumpir esta conferencia porque voy un momentico a tomar esa botella de agua. Pero vuelvo y regreso y continúo. Claro. pero Esa es acá una no acaba. interrupción. Pero el embarazo no puede continuar después de ser, porque es un crimen. Entonces, primer frase. Todo lo que estamos viendo, hermanos, en el mundo, tienen ustedes que darse cuenta que es pura falacia. Es pura mentira que utiliza el demonio. Pura mentira. Nunca dicen la verdad. Los grupos feministas, es que aquí en Argentina hay 30 y pico, no sé cuántos feminicidios.
Y la gente cree que es así y no es verdad. Pero mataron 32 mujeres. Sí, pero no son 32 feminicidios. ¿Qué es un feminicidio? Cuando un hombre mata a una mujer por ser ¿qué? Por ser mujer, eso es feminicidio. Pero cuando hay un problema de X cosas o X cosas o de robo, de todo eso, ahí se comete un asesinato, pero no es un feminicidio, aunque muere una mujer. ¿Por qué? Porque esa es la verdad con la que yo puedo hacer ¿qué? Justicia. Pero si yo no digo las cosas exactamente, yo no puedo hacer justicia y la justicia y la paz no pueden llegar. Entonces, feminicidio es como cuando salen los nazis buscando a los judíos y todo el que sea judío, ¿qué? Lo matan. Eso sería, que salen los hombres buscando por la calle que era una mujer y cuando es una mujer hay que matarla. Eso sí es un feminicidio. Ahora, el feminicidio no ayuda en nada. El feminicidio, los feministas, el movimiento feminista no ayuda en nada. Siguen produciendo los asesinatos. Lo que tenemos es que castigar al que comete ¿qué? El crimen. Esa es la solución. No irnos por las ramas a inventarnos otra vez. No, vamos a hacer una interrupción. Igualito, no estamos hablando con ¿qué? Con la palabra exacta de la verdad. Entonces, la justicia es la que produce la paz cuando nosotros usamos ¿qué? La verdad directa. Todo oficio tiene que hacerse ¿con qué? Con la verdad. ¿Por qué tenemos que hacerla con la verdad y con la verdad directa? Vamos a ir a Zacarías 9:7. ¿Cómo debemos nosotros de hacer el juicio? ¿De juzgar con qué? Zacarías 9:7. No lo tengo acá, pero es para que ustedes miren todo esto. Es un versículo que siempre lo repito yo. ¿Cómo dice? Hermana Mariusi, ¿lo tiene? ¿Zacarías 9:7 o 7:9? 7:9. Ok, 7:9. 7:9. Léalo, hermano Gilmar, por favor. Así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. Juzgad conforme a qué? A la verdad. Ahí dice conforme a la verdad. Cuando Cristo comienza a decir, no juzguéis según las apariencias, está diciendo, usted está juzgando conforme a una verdad que es ¿qué? Indirecta o una apariencia. Aquí esa es para hacer la justicia ¿qué? Del Antiguo Testamento. La justicia del Antiguo Testamento juzgamos según ¿qué? La apariencia. La apariencia. O sea, esa mujer es bruja, hay que quemarla. Esa mujer es adúltera, hay que apedrearla. Eso es lo que estaba escrito en la ley de Moisés. Ese es ladrón, pues se robó esto, tiene que ser eso. Tienen que devolverlo 3 o 4 veces o 5 veces. Que hizo esto. Entonces, diente por diente y ojo ¿qué? Por ojo. Restituir y eso es todo. Esa es la justicia que se basa en ¿qué? En la verdad indirecta, la verdad de la apariencia. Pero luego aparece una profecía en Zacarías 9:7 que dice, juzgad conforme a qué, hacer juicio conforme a qué, a la verdad, y agrega una palabra que son los que se abrazan, la verdad y la misericordia ¿qué? Se abrazaron. Y entonces este juicio aquí que es con la verdad, pero aparece la misericordia, es para la justicia absoluta. Por eso tenemos que entender esto. Ahora, hermano, me va a decir, pero hermano Henry, eso está muy difícil de entenderlo. Recuerde que esta enseñanza es para los reyes y ¿qué? Y sacerdotes, porque ustedes van a reinar con Cristo. Pero si no alcanzan a entender esto, ¿usted cree que un juez haciendo un juicio y no sabe qué es la justicia, cómo le iría a ese juez en el trabajo, hermana? Re mal. Malísimo. Exactamente. ¿Y usted cree que Cristo va a poner un rey que no sepa qué es la justicia? Y todos gritamos, somos reyes y sacerdotes, y no conocemos todo esto. Por eso es que Jesucristo es león, que es ¿qué? Una fiera. Y Jesucristo es también ¿qué? Cordero. Como cordero, él cumplió la justicia relativa del Antiguo Testamento y fue al Calvario. Pero ahora cuando venga a reinar es como un león. Cuando venga a reinar es como un león. Por eso Jesucristo, cuando comience el reinado milenial, antes de eso, hermano Noé, va a haber una ¿qué? Una guerra. La guerra de Armagedón.
Y en esta guerra de Armagedón, ¿usted cree que Jesucristo, los cristianos no podemos pelear? ¿Y usted cree que Jesucristo pelea? Va a pelear. Mire, vamos a mirar Apocalipsis. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo, mira. Por eso es que es muy importante que nosotros entendamos estas dos justicias. Por eso nosotros podemos darnos cuenta en qué momento nosotros podemos mirar lo siguiente. Apocalipsis capítulo, vamos a mirar a ver si yo lo encuentro, hermano Gilmar, si me ayuda. Creo que es 19, no sé. Cuando él comienza, dice que con justicia juzga y pelea. Vamos a mirar por acá. Capítulo Apocalipsis 19, versículo 11. Si lo tienen, por favor. 19, 11. Puede leerlo el que lo tenga primero. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Óyeme, con justicia juzga y ¿qué? Pelea. Y es Jesucristo. Entonces Jesucristo con justicia juzga y pelea. Ahora algo la pregunta. ¿Y Satanás también pelea? Sí, Satanás también pelea. ¿Pero cómo pelea Con Satanás? injusticia. Con injusticia, ¿ya? Y juzga con injusticia. Esa es la diferencia. Dice, Satanás ha sido lanzado fuera del cielo y ha descendido con gran ira. Porque sabiendo que le queda ¿qué? Poco tiempo. Poco tiempo. Pero hago la pregunta. ¿En el Antiguo Testamento Dios se airaba? Sí. Claro que sí. Pero se airaba ¿con qué? Con justicia. ¿Y Satanás se aira con qué? Con injusticia. Ahí está la parte. Entonces sí ve lo importante, hermana Sandra y hermana Marius y hermana Lumila, la importante de conocer la justicia que en el reino de Dios hay. Por eso que nosotros cometemos muchos errores porque nosotros ignoramos. Y entonces Jesucristo dice, no juzguéis para que no sean juzgados. Y el que no sabe de esa justicia, y lee después, eso es Mateo 7.1, y después lee Juan 7.24, dice, no juzguéis según las apariencias, pero juzgad con justo juicio. Vea, Jesucristo aquí manda a juzgar. Y aquí dice que no juzgue. Jesucristo se contradice. No, no se contradice. Jesucristo está diciendo, si usted va a predicar el evangelio, ya no puede estar juzgando a las personas según la apariencia, porque entonces usted las va a condenar. Y si usted las va a condenar, entonces ¿cómo las va a salvar? Ahí me captaron, ¿me entienden? Si usted va a condenar a una persona, entonces ¿cómo la va a salvar? Entonces, por eso es que Cristo dice, no hagan eso, no juzguen eso. No juzguen. Porque es que usted ahora va a predicar el evangelio y es la justicia absoluta, que vamos a corregir el pecado que hay en él con misericordia y con ¿qué? Y con verdad. Y le hacemos el justo juicio, que no se basa en las apariencias. Cuando entendemos eso, por eso Proverbios 11.5 dice, la justicia del perfecto enderezará ¿qué? Su camino. Pero aquel que tiene el revueltijo, ¿cuándo va a enderezar el camino? Ve un hermano que comete un error y le cae encima machete. Y la Biblia dice, Jesucristo dice en Juan 6, en Lucas 6.37, ¿qué dice, hermana? Lean por ahí. Miren lo que dice. Por eso es que nosotros, hermanos, tenemos que entender esto y rápido, porque la venida del Señor está a las puertas. Y si nosotros estamos aquí dándole machete a todo el mundo, es un problema. Tenemos que entender esto para nosotros saber qué es lo que es hacer el justo juicio basado según la verdad, y cada uno tenga misericordia y piedad con su hermano, lo que dice Zacarías 7.9. ¿Qué nos dice 6.37 de Lucas? No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Mire, a mí me gustaría que que lo mandaran a hacer como en oro y se lo colgaran en el cuello. Porque es que está clarito, hermano Francisco. No juzguéis y no serás ¿qué? Juzgados. Pero ¿cuál es la justicia que no podemos hacer en este tiempo de la gracia? La del Antiguo Testamento. Entonces vamos a dejar que todo eso sea... No, para eso está la otra justicia. La otra justicia está en la corte, allá que se arregle el hermano con la justicia. Si cometió un delito, allá que se arregle. Pero yo como mi hermano en Cristo, yo tengo que perdonarlo. Porque si yo no lo perdono, entonces ¿a quién le voy a predicar después? ¿A quién le voy a predicar si yo no lo perdono? Y de paso, si yo lo perdono, me dice Cristo, y si usted perdona, usted va a ser ¿qué? Perdonado. Y si yo tengo de él misericordia, ¿qué dice la bienaventuranza? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán ¿qué? Misericordia. Entonces, hermano,
está clarito. Lucas 6:37. No juzguéis para que no seas juzgados. No condenéis para que no seas condenados. No es más- Perdonad y seréis ¿qué? Perdonado. Perdonad. Esa es la clave. Esa es la clave. Por eso es que nosotros no somos, escúcheme bien. Ay, pero hermano Henry, hay un hermano que está en pecado y ¿qué? ¿Usted se acuerda del versículo que dimos nosotros, hermano Gilmar, el sábado, que dice que nosotros debemos de hablar al hermano, no solamente perdonarlo, sino también ¿qué? Consolarlo. Consolarlo. Creo que eso es Segunda de Corintios. 2:6. La reprensión que es hecha por muchos. Segunda de Corintios 2:6. Entonces es muy importante, hermanos, esto. Miren lo que dice. Mire, les voy a decir algo a todos los hermanos que están conectados en Facebook y las 101 personas en LeadMe que están conectados y los hermanos que van a mirar en diferido en YouTube. Mire, hermanos, si usted no perdona a su hermano y no siente misericordia con él, ¿sabe quién está sacando ventaja? Satanás. Ahí lo dice, lo va a leer el hermano desde el versículo 5, 2:5. Segunda de Corintios 2:5, y anótelo allá en su casa, hermana, todos los que están, hermano Jaime Javier Torres, María Eugenia Silvestre, Segunda de Corintios 12:6, ¿no? 2:5. capítulo 2, versículo 5. Y de Dari, Dios le bendiga. 2:5. Todos los hermanos que están conectando, por favor, tengan en cuenta, Juan Ceballos, Dios te bendiga, Nelly Reyes y todos los hermanos que están conectando, por favor. Hermano Jaime Javier, anoten esta cita bíblica, 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 5. Lo va a leer hermano Gilmar, por favor. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle. De vosotros más bien debéis que perdonarle y consolarle, así nos haya hecho alguna ofensa. Vosotros más bien, lo dice el apóstol Pablo, debéis que perdonarle y consolarle. Esas son palabras basadas en el Evangelio de Jesucristo también. ¿Qué sigue diciendo, hermano? Para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Mira, si usted no perdona a su hermano y fuera eso no usa misericordia para consolarlo, el que está sacando ventaja es ¿quién? Satanás. Satanás dice, ahí los tengo. Cristo nos mandó a predicar el Evangelio por todo el mundo y resulta que el Evangelio, por eso dice que confirmar el amor de Dios. Mire, por eso el camino de los justos es como ¿qué? Como la luz de los reyes. Que va en aumento. O sea, que la enseñanza va ¿qué? En aumento. Hemos llegado al término final. El talón de Aquiles del cristiano ¿qué es? Que no perdona, todo el tiempo juzgando. En toda la iglesia es un juzgamiento terrible. Y mire que fulano, y mire que yo, y mire que tal. Hermanos, eso ya nosotros lo sabemos, pero por eso hay que aplicar Isaías 42:19. ¿Quién como mi siervo? Que aunque lo oye todo, se hace que no oye nada. Y aunque lo ve, se hace el que no vio. ¿Y por amor a qué? Ahí mismo dice, ¿por amor a qué? A la justicia. Porque es que la justicia que se revela en el Evangelio por fe, hay que hacerlo según la verdad absoluta de Cristo. Amén. Y eso es, cada uno juzgue, haga el juicio con la verdad, cada uno teniendo piedad y misericordia con su hermano. Esa es la justicia que revela en el Evangelio. Y esa hay que hacerla de esa manera porque es para corregir el pecado en el hermano. Pero si yo al hermano de una bebé, a usted hizo esto, yo para afuera, yo lo estoy condenando. Y eso no me corresponde a mí. Eso le corresponde a las cortes allá afuera. A mí me corresponde salvar a esa persona, aunque esté en la silla eléctrica. En la época de Cristo no había silla eléctrica, pero había uno ahí colgado. Y estando colgado, Jesucristo lo salvó.
Pero nunca dijo Jesucristo, bájenlo de la cruz al soldado romano que él ya se arrepintió. No, él tenía que pagar en la otra justicia lo que había hecho. Pero en la absoluta, hoy mismo estarás conmigo ¿en dónde? En el paraíso. Por cuando todos pecaron fueron destituidos ¿de qué? Del paraíso, de la gloria de Dios. Entonces ya, hasta ahí está entendido, hermana Sandra. Esto es bien importante. Ahora vamos a ir. ¿Qué es lo que nos hace enderezar el camino? Ya ustedes ya saben. El único que nos hace enderezar el camino es esto. La justicia del perfecto enderezará, que su camino mal limpio por su impiedad caerá. Entonces, la justicia del perfecto enderezará que su camino. Entonces está el perfecto. Eso es cuando Dios le dice al joven rico, deja todo eso y ven, sígame y serás ¿qué? Perfecto. Pero ese perfecto lo tiene que enderezar, el camino lo endereza ¿qué? La justicia que se revela en el evangelio por fe. Entonces, si la persona es cristiana y no ha entendido la justicia, no puede enderezar su camino por más que quiera. Porque ya con la justicia del reino de Dios, mira a un hermano que está en una debilidad y en vez de caerle a golpes, le dice, hermano, hay que hacer esto y esto. Vamos a decir, usted encontró un hermano hecho pedazos. Y para que ustedes me entiendan más. Y es un jarrón y se llama el hermano Juan. Y se desbarató porque el diablo lo desbarató. Entonces usted lo que tiene que hacer es, ¿sí ve, Juan? No caerle encima, ¿sí ve? Eso le pasa por andar de paticaliente, eso le pasa por... No le diga eso. Que con eso usted no lo arregla. Pero ¿qué hace el restaurador de las porcelanas? Lo pega. Comienza a unir pedacito a pedacito hasta que lo restaura todo. Y eso es lo que nos dice la Biblia para los que somos, ¿qué? Espirituales. Eso no lo puede hacer el carnal. El carnal lo acaba de despedazar. Pero el espiritual sí lo puede, ¿qué? Restaurar. Mire lo que dice en Gálatas 6:1. Puede leerlo, hermana Sandra o hermana Mariusi. Miren lo que dice en Gálatas. O sea, yo le estoy diciendo esto porque el 11:5 dice, la justicia del perfecto enderezará su camino. ¿Y cuál cristiano no quiere enderezar el camino? Todos queremos enderezar nuestro camino, pero no nos dan las herramientas. El hermano, vamos a decir, el hermano José, que trabaja en carpintería, ebanistería, me dice, Henry, quiero esta tabla que está como así torcida, que me la deje, pero derechita, enderezada. Y se va. ¿Y con qué herramienta yo enderezco esto? Y cojo un cuchillo a ver. No, hay una herramienta para hacer el corte que quede derecho, ¿sí o no? ¿Cómo se llama esa herramienta? Yo no lo sé. ¿Cepillo o qué será? La planner, imagínense, yo ni sabía. La planner. Bueno, él me está diciendo en inglés. La planner. Y lo mismo, hermana Mariusi, hermana Sandra, hermano Henry, hermana Lumila, hermano Noé, hermano Francisco, hermano José, tienen que enderezar ese camino de cristianos. Y los hermanos, sí, voy a enderezar, y el pobre hermano sin ninguna herramienta. Pero ya saben que la herramienta para enderezar el camino del perfecto es ¿qué? ¿Cuál es la herramienta? La justicia. La justicia, mire, vuelvo y les leo. Proverbio 11:5. La justicia del perfecto enderezará ¿qué? Su camino, mas el impío por su impiedad caerá. Entonces, la justicia del perfecto enderezará ¿qué? Su camino. ¿Cuál justicia? La que Cristo dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿En dónde está esa justicia? Hermano, ¿en dónde encuentro esa herramienta? Romanos 1:17. Porque en el evangelio la justicia se revela por fe, como para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. El camino de los justos es como la luz que va en aumento hasta que el día es ¿qué? Perfecto. Pero ¿qué es la luz? Según Romanos 6, según Proverbios 6:23 dice, porque el mandamiento es ¿qué? Lámpara. El mandamiento es lámpara. Y la enseñanza es luz. Cuando usted tiene esta clase de enseñanza, usted, esa luz se va perfeccionando más y más. O sea, la enseñanza está llegando al límite, que es de entender la justicia. Yo veo a alguien que cae en pecado en la iglesia. Y yo recuerdo que había alguien que me dijo, ni el saludo hay que dárselo. Y yo le dije, bueno, voy a decir que yo estoy de acuerdo con usted, pero le voy a decir algo. ¿Qué dice Jesucristo cuando hay algún hermano en una falta? Vamos a mirar los requisitos que dice. Llámelo a ¿qué? Delante de todos
No, A solas. a solas. Y si te oyere, habrás ganado un alma. Amén. Hago la pregunta, cuando un hermano comete un pecado dentro de una congregación, dentro de una iglesia, ¿lo llaman a solas? Espero que sí, que se haga eso. Y si usted lo llama a solas, usted ha ganado un alma. Pero así como decía el hermano Álvaro Torres, hay unos que son muy espirituales y disimulan las cosas. Hermano, vamos a orar por el hermano fulano de tal porque parece que anda por ahí con una. Entonces vamos a orar y resulta que está llevándose el chisme. Y lo disimula con que vamos a orar. Entonces, no. Por eso yo le digo, llámelo a solas. Luego llámelo ante otros dos, si no le oye. Y si no, llámelo ante la iglesia. Y si no lo oye ante la iglesia, ¿qué dice? Téngalo por qué. Publicano. Téngalo por publicano. Y entonces me dice el pastor que estaba hablando, dice, ni darle el saludo ni nada. No, señor. Ese es su punto de vista. Pero el punto de vista de Cristo es diferente. Tenerlo por publicano según el punto de vista que es, hermano Noé. Jesucristo dice, le dice, téngalo por publicano. ¿Ah? Como amigo. Como amigo. ¿Cómo que dice el versículo ese? Que Jesucristo era amigo de qué? De De los pecadores y qué? Y publicanos. Ese es mi amigo. Pero mi amigo, ¿por qué? Porque yo tengo el amor de Cristo, el amor de Dios y quiero que ninguno se pierda. Ya está herido, pero voy a tratar de ¿qué? De restaurarlo. Recuerde que yo le dije a la hermana que leyera Gálatas 6:1, ¿cierto? Vamos a esperar ahorita, antes de que entre, lo va a leer ella. Mire cómo es que el espiritual restaura. Mire lo que dice Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Mire, considerándote tú mismo. Perdonad y seréis ¿qué? Perdonados. A nosotros no tenemos que juzgar. Por ahí hace el apóstol Santiago, dice, ¿quién eres tú para que juzgue? ¿Quién te ha puesto usted como juez? Y ahí eso te viene, por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque Jesucristo dijo, con la vara que usted mide serás ¿qué? Y con ventaja. Y por eso todos los que juzgan están comprometiendo, los que juzgan según las apariencias, están comprometiendo el arrebatamiento de sus vidas. Nosotros no juzgamos según las apariencias, nosotros hacemos el justo juicio que habla Juan capítulo 7, 24. Jesucristo dice, no juzguéis las apariencias, sino juzgad ¿con qué? Con justo juicio. ¿Cuál es el justo juicio? El que se hace según la verdad de Cristo, según la ley de Cristo, y escúcheme bien, con misericordia y piedad cada cual con su hermano. ¿Dónde leímos este versículo, hermana? Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Con cada cual con su hermano, misericordia y haga verdad. Zacarías 7:9, ¿se acuerda que fue el que leímos? Esa es la justicia que pertenece, donde Cristo dijo, busquen el reino de Dios y su justicia para este tiempo y la gracia. Ese es, porque estamos en el objetivo es de salvar almas lo más que podamos, de llevar este evangelio a las almas perdidas. El evangelio no es para resaltar el pecado, el evangelio es para resaltar, mire, la justicia del Antiguo Testamento es el que daba el diagnóstico de la enfermedad. Y la justicia del Nuevo Testamento es el que da la medicina para la enfermedad. ¿Ya quedó claro? El antídoto, vamos a decir, para la enfermedad. Por eso a mí no me interesa dar los diagnósticos. ¿Sí? Alguien me decía a mí, hermano Henry, ¿usted no hace consejería? No, yo les predico el evangelio. ¿Para qué yo voy a dar consejería? Por eso dentro del evangelio está el consejo absoluto. Entonces el evangelio, por eso dice Jesucristo en Isaías 55:11. Dice, ya no encontró el versículo donde dije. Mire, el hermano va a leer el versículo. Publicanos, ¿sí? Sí, Publicanos. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Amigo de pecadores y de qué? Y de publicanos. Porque él vino a buscar y a salvar lo que se había ¿qué? Perdido. Perdido. Mira, él trató de salvar hasta el último momento ¿a quién?
Judas Iscariote. Judas Iscariote viene y le da el beso en la mejilla. Y Jesucristo todavía le dice con ese amor, amigo, ¿a qué has venido? Y decirle algo que usted, porque él es Dios y sabía todo lo que estaba, sabía que le estaba clavando el puñal en la espalda. Y yo le voy a decir, eso solamente lo hace una persona lleno de amor, y Dios es amor. Pero usted sabe que alguien le está clavando el puñal. Voy a poner este ejemplo. Usted tiene su esposa y tiene un amigo de mucha confianza, pero se enteró que su amigo le estaba, ¿cómo se dice a la esposa? ¿La estaba correteando o qué? Cortejando, exacto. Y ya usted se dio cuenta y le mostraron el video donde su mejor amigo está con su esposa. Y llega su mejor amigo y le dice, Juanito, qué gran amigo que yo tengo, un abrazo, y el otro sabiendo la verdad. ¿Usted sería capaz, hermano José, de darle un abrazo o de darle un puñetazo? Entonces, ahí donde viene el asunto. ¿Hasta dónde yo tengo la justicia absoluta, que es la que me va a enderezar qué? El camino. Porque no, yo termino dándole una paliza de ese tipo. Y por eso es que nosotros tenemos, por eso dice acá, vosotros que sois espirituales, cuando vea a un hermano en alguna falta, restaurarlo con espíritu ¿de qué? De mansedumbre. Ahora, nosotros tratamos de ayudar a lo que más podemos, pero si ya se bota el abismo y no pudimos, ya, Jesucristo ayuda a estos demás, pero el otro tenía tanto amor al dinero que lo vendió por las 30 piezas de plata. Y después, claro, le cogió una tristeza tremenda a Judas Iscariote y se arrepintió, pero fue y se ahorcó. Porque esa tristeza que él tenía era ¿de qué? Según el mundo. Según el mundo. Pero Dios lo hubiera perdonado. Según el mundo. ¿Ya? Pero es que la tristeza que tenía él era según ¿qué? El mundo. Y se arrepintió, era según el mundo, pero la tristeza según el mundo era para muerte. Se arrepintió. Realmente era un remordimiento lo que él tenía, pero era la tristeza según el mundo. Porque la tristeza según Dios es diferente. La tristeza según Dios, ¿para qué es? Ella le da risa porque yo le dije a ella y ella le olvidó. Entonces me olvidó. La tristeza que según Dios, ¿para qué es? Del cual no tiene que ¿qué? Que arrepentirse, porque hay cosas que usted hace que después tiene que arrepentirse. Pero si usted se arrepiente frente a Dios, de ese arrepentimiento usted no tiene que arrepentirse. Mire, 2 Corintios 8, ¿qué? 7, 10. 2 Corintios 7, 10. Anoten ahí, hermanos, para que se den cuenta de las dos tristezas, según el mundo y según Dios. No es que nosotros los cristianos no podemos tener tristeza. Claro que somos humanos, tenemos tristeza. Pero la tristeza de nosotros no nos lleva a suicidarnos. No. Nos lleva a arrepentirnos. Miren lo que dice Pablo. Puede leer, hermano Gilman. Porque la tristeza que según Dios La tristeza que según Dios produce arrepentimiento produce arrepentimiento. para salvación, Para salvación, no para muerte, para salvación. de que no hay que arrepentirse. De que no hay que arrepentirse. ¿De qué? De tomar esa decisión de usted arrepentirse. Ese arrepentimiento, de eso usted jamás... Uy, yo recuerdo el día que yo me arrepentí. Y no va a decir después, uy, no, me pesa haberme arrepentido. No, del cual usted nunca tiene que arrepentirse. Pero mire lo que sigue diciendo de la tristeza que según el mundo, mira. Pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte. Y esta tristeza del mundo también produce una especie de arrepentimiento, porque eso lo dice. Y volvió las monedas, ¿quién? Judas. Arrepentido, dice. Y fue y dice ¿qué? Porque era una tristeza según el mundo. Era según el mundo. Y produce ¿qué? Muerte. Y ahí es donde tenemos que nosotros tener cuidado. No entiendo. Bueno, ¿ah? Una No explicación. entiendo porque aquí dice. Porque la tristeza es según Dios, produce arrepentimiento. Para salvación, que no hay que arrepentirse. Para la salvación. Que no hay que arrepentirse, sí. Pero Y la tristeza del mundo produce muerte. Ajá. Hermana Luzmila, usted cuando oyó el mensaje, cuando todos oímos el mensaje nos pusimos tristes, cuando nos oímos por primera vez una predicación y nos invitaron al altar a arrepentirnos, tuvimos una tristeza que fue ¿para qué? Para arrepentimiento ante Dios, para salvación.
porque estamos en este camino de salvación. Y esa decisión que usted tomó allá nunca le ha pesado en su vida, no tiene que arrepentirse de ese arrepentimiento. ¿Ya? Pero la tristeza que según el mundo, que produce el mundo, la soledad, la ansiedad, ¿cómo se llama? La depresión y todo eso, es para muerte si se descuida. Una depresión puede llevar a una persona a la muerte. Así es, así sí. Porque lo hunde en un momentico y lo ciega y ya mira que no hay camino. Mire, el único animal que se suicida, ¿cuál es? No. El escorpión. El escorpión. El único que se suicida. El escorpión. Usted lo rodea así de candela. Y él busca ver cómo sale y dice, pero ve que no sale. Él se clava la ponzoña y se mata. Ahora, bueno, ya vamos a terminar. ¿Cómo el hombre le hace bien a su alma? ¿Cómo cree, hermano José, que usted le hace bien a su alma? Eso usted lo sabe. Proverbios 11:17. El que hace, ¿qué le hace bien a su alma? ¿Quién le hace qué? El que hace misericordia. El que hace, bueno, léalo a ver. Proverbios 11:17. El hombre misericordioso, ¿qué dice? A su alma hace bien el hombre misericordioso. Entonces, hermano, sienta misericordia por su hermano. Sienta misericordia por su hermano. Proverbios 11:17, anótenlo. El hombre misericordioso le hace bien ¿a qué? A su alma. Ahora la hermana va a leer nuevamente Gálatas 6:1. ¿Cómo es que nosotros hacemos misericordia al hermano y le hacemos bien a mi alma? Y yo le estoy haciendo el bien, le estoy teniendo misericordia al otro, pero yo le hago bien a mi alma. Mire lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 1 nuevamente. Vamos a esperar que la hermana lea ese versículo, la hermana Sandra, y ustedes allá anoten todo esto, porque hermanos, la venida de Cristo está a las puertas. Y usted tiene que haber entendido que la justicia, recuerde, Proverbios 11:5, la justicia del perfecto es la que endereza el camino de nosotros los cristianos. Pero si nadie les predica la justicia, ni nadie se la explica, usted no tiene la herramienta para enderezar el camino. Por eso dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Mire lo que dice Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y mire, si yo veo que el hermano está en una situación difícil, de pecado, escúcheme bien, hermano, está en una situación difícil de pecado, yo tengo es que orar por el hermano. Y es la única manera que yo puedo cumplir, ¿cuál ley? La ley de Cristo. Por eso dice, el fin de la ley del Antiguo Testamento es que Cristo, pero en Cristo nació una nueva ley. Y la nueva ley es precisamente ¿qué? Que nosotros tengamos misericordia al hermano. Cuando yo tengo misericordia al hermano, ¿a qué le hago yo bien, hermano José? Hermano Francisco, a mi alma, nuestra alma. Cuando yo soy misericordioso. Y mire lo que dice el versículo 2, siga leyendo el 2. ¿Sobrellevad qué? Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Mira, yo tengo que cumplir la ley de Cristo. Y es sobrellevando las cargas los unos de los otros. Yo llego y veo a un hermano que tiene un problema y yo, ay, Dios bendito, este hermano ahora se metió en este problema. Entonces yo oro por el Señor, guarda al hermano por esto y esto. Y así yo estoy orando por mi hermano, por sobrellevar las cargas los unos de los otros y así cumplir ¿cuál ley? La ley de Cristo. Entonces, cuando yo soy misericordioso, le hago bien ¿a qué? A mi alma. Seamos misericordiosos con todo el mundo. Mire, por eso Jesucristo dice, os digo que los hijos de las tinieblas son más sagaces en el trato con los demás que los hijos de luz. Que los hijos de luz. ¿Y cuándo yo soy hijo de luz, hermano José? ¿Cuándo yo soy hijo de luz? Cuando creo en la luz. Y para yo permanecer en la luz, ¿qué tengo que hacer? Porque yo soy hijo de luz, pero tengo que permanecer en la luz. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Amar a su hermano. Amar a su hermano. La cita bíblica. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 10. Mire lo que dice ahí, hermanos. Pueden leer los que están. Primera de Juan 2, 10. Para los hermanos que están conectados y los 49 hermanos en Livni y los 8 hermanos en Instagram y los hermanos que están conectados en Instagram, Monroy 5950. Mire lo importante que es esto.
Nosotros cumplimos la misión. Si el hermano con el cual nosotros sentimos misericordia y le enseñamos y todo eso, y no endereza sus pasos, ya no es mi problema. Yo como atalaya, yo ya cumplí. Por eso hay un versículo por allá que dice, si el atalaya no anunciare que viene el enemigo, la sangre será sobre él. Pero si él anunciare y la ciudad no se prepare, ya la sangre no será sobre él, sino sobre los que no se prepararon. Yo cumplo mi misión en predicar. Miren lo que nos dice ahí la palabra de Dios en 1 Juan 2:10. ¿Qué dice? El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. El que ama a su hermano permanece ¿en qué? En la enseñanza. En la enseñanza, practicando la enseñanza, de amados los unos a los otros. Os doy un nuevo mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado, lo dice Cristo. Doy un nuevo mandamiento. El mandamiento brilla por su ausencia. Y tenemos que practicarlo. Y cuando yo amo a mi hermano, yo permanezco ¿en qué? En la luz. En la luz. Y en mí, ningún hermano encuentra ningún tropiezo. Vamos ahora. ¿Quién enseña el camino de Dios? Salmo 27:11. ¿Quién enseña el camino de Dios? Salmo 27:11. Óyeme, ya son las 8:15. Ay, Dios bendito. Bueno, vamos a ver cómo si llegamos al final. Salmo 27:11, ¿qué nos dice, hermano Gilmar? Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Mire, directamente tiene que nos enseñar ¿quién? El mismo Dios. Dice, enséñame, el 27:11. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por sendas de rectitud a causa de mis enemigos. Hay una profecía en Isaías que dice, y todos serán enseñados ¿por quién? Por Dios. Por Dios. ¿En dónde está esa profecía? Por favor, si me la busca, hermano. Esa profecía, todos serán enseñados por Dios. ¿Y quién, a través de quién nosotros fuimos enseñados por Dios? Que Dios se manifestó ¿en qué? En carne. Jesucristo vino y nos enseñó. Por eso, mis amados hermanos, tengan en cuenta esto. Jesucristo dijo, id por todo el mundo y predicad ¿qué? El Evangelio. No vayan hablando de nadie, solamente prediquen el Evangelio y diga, hermanos, métanse en la justicia para que la justicia le enderece ¿qué? Camino. La cita bíblica. La cita bíblica. Sí, Isaías Pro- 50. Proverbios ¿qué? Donde dice, la justicia del perfecto enderezará su camino. No se olviden ese versículo. Proverbios 11:5. Ahora sí, Isaías, ¿cuál es la cita, hermano Gilmar? 54:13. Isaías 44:13, mire lo que dice. 54. 54:13, mire lo que dice. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Imagínense. Y todos los hijos serán enseñados por Dios y se multiplicará la paz de tus hijos. Hermana Mariusi, ¿por qué se multiplicará la paz? ¿Porque hay injusticia o porque va a ser predicada la justicia? Porque se predica la justicia. Por eso Jesucristo dijo, busque primeramente el reino de Dios y ¿qué? Y su justicia. Vamos a ver, ¿a través de qué nos enseña Dios sus caminos? Isaías 2 y versículo 3. ¿A través de qué nos enseña Dios sus caminos? Isaías, capítulo 2 y versículo 3, ¿qué nos dice, hermano Gilmar? Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará que sus caminos. Pero dice que de Jerusalén saldrá que la palabra de Jehová y de Sión saldrá la ley. Aquí hay la parte política y la parte religiosa. De Jerusalén saldrá la palabra de Jehová. ¿Por qué de Jerusalén, hermano Noé? ¿Por qué de Jerusalén? Mira, eso lo confirmó Cristo. Lucas 24:46, creo que es. Lucas 24:46 dice, ustedes van a predicar, pero comiencen en Roma. No, comiencen en Jericó. No, bueno, Jericó ya no está. Comiencen en otra ciudad. No, miren, Lucas capítulo 24 nos dice, ya le voy a decir la cita bíblica. 40 y qué? 7. 47, Lucas 24:47, léalo. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados
en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. O sea que el mensaje comenzó ¿en dónde? En Jerusalén. En Jerusalén. Fueron todos llenos del Espíritu Santo en Jerusalén, y Pedro, que había negado a Jesús, ya lleno de ese poder del Espíritu Santo, dice, se pega el primer discurso ante 3,000 personas. ¿En dónde? En Jerusalén. ¿En Roma? No. Incluso Pedro nunca reconoció a Roma. El que estuvo en Roma fue ¿quién? Pablo. Pedro. Y Cristo le ha dicho, deben de comenzar a predicar en su nombre, en el nombre de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Yo he visto unas naciones pero chiquiticas, que yo ni sabía que existían. Y hay que ir a predicar a ellos. En todas las naciones, pero la orden era comenzando ¿en dónde? En Jerusalén. Y los apóstoles comenzaron en Jerusalén. Y eso estaba profetizado en Isaías 2:3. Saldrán de Sion la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Muy bien. Ahora, eso fue Isaías 2:3. Por medio de quién fue dada la ley y la palabra de Jehová. ¿Por quién fue dada la palabra de Jehová? Por medio de quién fue dada la ley y por medio la palabra de verdad, por medio de quién vino. Juan 1:17, por favor. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esa verdad que vino por medio de Jesucristo, ¿cuál es? Los hermanos que están en las redes sociales, ¿cuál es la verdad que vino por Jesucristo? Acuerden de eso, esa es la verdad absoluta. Porque pertenece a la justicia absoluta. Ahora, ¿por qué alguien va a decir, pero hermano Henry, la Biblia no dice verdad absoluta, pero sí dice, y vendrá el Espíritu que os guía, el Espíritu de verdad que os guiará ¿a qué? Toda la verdad. Eso, toda la verdad, es la absoluta. Toda la verdad. Ok. Eso es Juan, vamos a mirar eso. Juan capítulo, vamos a mirar. Juan capítulo 16, versículo 13. ¿Puede leerlo, por favor, hermano Gilmar? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, está hablando Jesucristo, Él os guiará ¿a qué? Toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Y vea, el Espíritu de verdad, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará ¿qué? Saber. Entonces la iglesia debe de tomar todo lo que dijo Jesucristo para tener la verdad absoluta. Ahora, ¿cuál es el camino nuevo? Hebreos 10:20. ¿Cuál es el camino nuevo? Hebreos 10:20. Puede leerlo. Me quedan 2 citas bíblicas y termino, pues ya son las 8:30. Por el 8:20. camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Eso es. Hay un camino nuevo que Él nos abrió. Resulta que ese camino estaba cerrado, hermana Mariusi. Había un velo que era de huesos, dicen, más o menos, lo que es de 2 o casi 1 pulgada de grueso, o 2 pulgadas de grueso, era esa cortina. Y se rasgó de arriba a abajo. Cuando se rasgó, había algo que estaba oculto, que era el arca y los 2 querubines. El arca era donde se manifestaba todo el poder de Dios, y los 2 querubines. O sea, Dios habitando en una tienda hecha de manos de hombre. Pero cuando vino Cristo, ¿habitó en quién? En Cristo. Y ese es el nuevo camino que Él nos abrió. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, se rompe eso y ya tenemos entrada libre por Jesucristo. Ahora, ¿quién es inconstante en este camino? ¿Cuándo la persona es inconstante en este camino? Santiago 1:8. ¿Quiénes son los inconstantes en este camino? Ya vamos a terminar, me queda una cita bíblica. Discúlpenme que me pasé hoy, pero era así. Santiago 1:8, ¿qué nos dice, hermana Sandra? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre que es de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea, se emociona hoy y al otro día ya no quiere hacerlo. Ese es el que es inconstante en todos sus caminos, que tiene doble ¿qué? Ánimo. ¿Qué hago yo para no tener doble ánimo? ¿Qué debo de tener? No ser inconstante. No, la otra palabra. No, Longanimidad. ¿Qué es longanimidad?
estado de ánimo continuo. Un ánimo continuo. O sea, yo, venga prueba, venga tribulación, venga lo que venga, yo tengo el mismo ánimo de seguir a Cristo. Y de Con esa dolor, manera, tristeza. con tristeza, con lo Con que alegría. así esté durmiendo en la calle, lo que sea, yo sigo a Cristo. Riqueza, por eso Pablo dice, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque sé vivir en qué? En abundancia, en pobreza, en riqueza, en enfermedad, Y ya, encontró el versículo de la longanimidad. Mire, es bien importante. Por eso cuando usted mire la Biblia tiene un sistema que se conecta. Y esa es la sabiduría que debemos de tener. Por eso cuando Jesucristo dice, cuando usted vaya a hablar, hermano Noé, no piense en usted lo que va a decir. Anule tu punto de vista y entonces yo me presento y te voy a dar la palabra. Pero si yo aquí dijera, es que a mí me parece que ahí está hablando acerca de ahí yo ya me salí. ¿Cómo dice? En pureza, ¿Eso es en qué? ciencia, ¿Corintios? 6, 2 de Corintios. Segunda de Corintios 6:6. ¿Qué dice? En pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Ahí está. Sinceridad, pureza, bondad. Y para finalizar, mis amados hermanos, para finalizar, en el camino de santidad, ¿quién nos extraviará? O sea, está diciendo, uy, no, hermano, gente, está como muy difícil ese camino. No. ¿Quién nos extraviará? Mire, Isaías 35:8, ¿qué dice? Isaías 35:8. Es fácil si usted deja que Cristo lo guíe, por supuesto. Pero si usted sigue con sus puntos de vista, ahí es donde tenemos el problema, porque usted le quiere enseñar a Dios cómo caminar en este camino y no es así. Usted tiene que dejarse enseñar por Dios para ver cómo se camina este camino. Isaías 35:8. Puede leerlo. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Imagínese, por torpe que sea, no se extraviará. Pero ¿por qué no se extraviará? Yo recuerdo que yo decía ahí, dice, te tomaré de mi mano derecha. Busque ese versículo. Eso son enseñanzas que yo daba el día pasado. ¿Por qué no se extravía de ese camino? Porque es que no te va a dejar sola, hermana Sandra. Amén. Te va a tomar él de su mano derecha. Yo recuerdo que mi padre me llevaba a caminar y me tomaba la mano. ¿Cuántas veces yo me tropecé y quedé colgando de la mano de él? Porque él me sostenía para que yo no cayera. Y eso es lo que hace Dios. Por eso el torpe, aunque sea torpe, no se extraviará de este camino. Porque él nos toma la mano derecha. Mire, ¿qué dice? Isaías, ¿qué? 41:10. Isaías 41:10, ¿qué dice? No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Con la diestra de mi justicia. Para hay uno que dice, te sostendré con mi mano derecha, te sostendré con la diestra. ¿Lo encontró usted? En inglés. ¿En inglés dice? Sí. ¿Cómo dice? Léalo en inglés para que... Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous hand. My righteous hands. Right hand. My right hands. Exacto, con mi mano derecha. Entonces, hermanos, estamos en el tiempo de que debemos dejarnos guiar por ¿quién? Por Dios. Ya le di las herramientas. Ya sabe usted cómo usted endereza el camino del perfecto. ¿Con qué es que lo endereza el camino del perfecto? Con justicia. Con la Y justicia misericordia. que se revela en el Evangelio por fe. Hermanos, hagamos la oración. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra. Y Señor, que esta palabra quede en nuestro corazón. Que todo la hayamos entendido y lo más importante, comprendido. Y después de que hayamos comprendido, pues sabemos. Y lo que sabemos, pues lo vamos a poner en práctica, Señor. Danos ese proceso que tanto lo necesitamos en este tiempo final. No sabemos si son 5 o 10 años o lo que sea, pero Señor, tenemos que estar preparados en todo tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu enseñanza. Y Señor, que todos los que están recibiendo esta enseñanza podamos decir, por fe, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un abrazo para todos. Dios les bendiga a los hermanos en fe.